Nosotros lo mencionábamos. A sus 0,200.000, no, aunque AMI fuera 200, que ya es mucho para un amplificador que es una sola etapa, un amplificador operacional, pues la frecuencia de corte es 1000 veces superior. Entonces se produce el intercambio, que se puede describir así, entre el poder amplificador del amplificador operacional y ancho de banda. El ancho de banda del amplificador sin el circuito, pequeño, pero al sumergir en ese circuito, pues aumenta el ancho. Entonces el comportamiento, pues es el que habíamos predicho para la función de transferencia en general, más o bajo del primer orden. Este sería el módulo de la H de J omega del no inverso. La frecuencia de corte, con la definición que habíamos dado, es esta omega C mayúscula. Y, por ejemplo, ¿y cuál es la amplificación máxima? Es decir, la amplificación que se produce a la frecuencia cero, que luego va decayendo. Bueno, pues ahí tenemos la propiedad. Es decir, eso sabemos que tiene gobernado, claro, obviamente, por H de 0. Entonces, al sustituir, queda A sub 0 omega C dividido por, aquí ya podríamos poner, ponemos aquí muy aproximadamente igual a A sub 0 dividido por A N I y por omega C. Omega C, omega C, omega C igual a N I. Perfecto. Es decir, por un grado elevadísimo de aproximación, el resultado a bajas frecuencias coincide exactamente al grado de aproximación con el resultado que obteníamos por el amplificador ideal. Y el modelo este pues, ha puesto de manifiesto una propiedad tan importante como es, desde el punto de vista práctico, que el amplificador, claro, no es ideal. Y la incidencia es que se produce un comportamiento paso bajo, es decir, que amplifica hasta cierto límite, con una frecuencia de corte, como se caracteriza esta vamos a importantísimos, que se utilizaría en el laboratorio. Nosotros en el laboratorio, cualquier aplicación, montamos un amplificador de inversor y hacemos un análisis de cómo responde en frecuencia, pues obtendríamos esta curva. La curva que se complementa con la curva de fase que habíamos visto con todo detalle en la expresión general de esta función de transferencia. La respuesta de fase, es decir, el argumento de la función de transferencia, donde esto, como habíamos visto, era menos 90 grados y a la frecuencia de corte se producirá un desfase de menos 90. Bueno, y por último, ¿qué podemos decir respecto a estabilidad? Es obvio también, es decir, es una función de primer orden, digamos que esto sería la alfa en la expresión general. Es lo que habíamos denominado antes en la expresión genérica de la función de transferencia de primer orden, paso abajo, o sea, la alfa. Entonces, como la alfa es positiva, tenemos un polo ahí que coincide, claro, con lo que hemos llamado frecuencia de corte omega mayúscula del amplificador no inversor y mediante la que se esperaba un circuito estable en sentido estricto. Por tanto, pues, funciona perfectamente como amplificador con las limitaciones de respuesta en frecuencia que dan las curvas correspondientes. ¿Entendido? Bueno, pues sigamos. Por aquí para tener un poco más de espacio, que ya lo hemos estudiado, podríamos afirmar aquí que esto es muy aproximadamente igual, R partido por R2, que es la amplificación del no inversor, el valor ideal y lo potencial. Bueno, cambiemos los terminales de posición. En el circuito de sistemas 1 estudiáis pues, los circuitos con múltiples soluciones, uno de los ejemplos más interesantes, precisamente aquellas configuraciones que se obtienen cambiando los terminales de su conexión del circuito. Entonces vamos con ello a esta configuración del amplificador, que es el que funciona en el laboratorio, pues
va a ser denominado configuración 1. Configuración 1 en cuanto a los terminales de electorado. Vamos a definir la configuración 2 con el mismo circuito del amplificador R2, R1, pero ahora cambiamos los terminales de entrada al amplificador operativo. VG y VO. Configuración 2. Bueno, pues se trata de repetir el estudio para esa configuración 2. Pero, propósito, aplicando el cortocircuito virtual, pues hacer la aplicación, la hipótesis del cortocircuito virtual, ¿a qué resultado se llega para este circuito? ¿Qué resultado? Se llega a algún resultado, se llega a algún resultado o no se llega cambiando los términos. ¿Se puede aplicar el cortocircuito virtual? Obviamente sí, porque es una hipótesis efectiva. Es decir, el cortocircuito virtual pues es suponer que como la amplificación es infinita, pues la tensión de entrada tiene que ser 0 para que la de salida sea un valor finito. Esa idea tan sencilla. Pero claro, el cortocircuito virtual no entiende de cómo conectemos la virtual y llegamos exactamente a la misma solución. Pero en cirugía cortocircuito virtual llegamos exactamente a que VO es igual a 1 más R2 partido por R1 multiplicado por VG, a lo que hemos llamado antes amplificación del bloque. ¿Pero qué ocurría? Pues que la configuración 2 no funciona en el laboratorio. ¿Entendido? No funciona en el laboratorio. Esta sí, y aquella no. Luego, entonces, el modelo del cortocircuito virtual es imposible, nos describe cómo funciona el amplificador. Es cierto que, incluyendo aquí la saturación, que es lo que hacíais la anterior, pues se descubre la importantísima propiedad de que este circuito puede presentar 3 soluciones distintas. Y una de ellas es esta, pero que no se manifiesta en el laboratorio. Entonces, esa aparente contradicción, pues se justificaba en el curso anterior diciendo que esta solución que teóricamente existe parece ser inestable. Igual que ocurre con los isótopos radioactivos. Existen durante un brevísimo periodo de tiempo o no, se desintegran espontáneamente. Son inestables. Decimos que esta solución parece. ¿Hay alguna otra explicación? ¿O alguna pregunta que queráis hacer? Por fin, una pregunta. ¿Y eso es? Vamos a ver, fíjate. Es cierto que ahí se habla de realimentación, porque el circuito lo que nos dice es que parece ser que a la entrada se introduce con el mismo signo señal de salida. Se introduce, de hecho, a través de este emisor de tensión, pero con el mismo signo. Eso, efectivamente, en la bibliografía se define como realimentación positiva. Pero fíjate una cosa. No es posible demostrar y estudiar cuantitativamente ese efecto si no se introduce el modelo dinámico. ¿Entiendes? Es decir, si tenemos el modelo ideal del amplificador operacional, aunque damos simulación, es un modelo algebraico con instantaneidad de respuesta. Pues si tú asumes que este circuito, este amplificador, responde instantáneamente, no se puede hacer un análisis consistente de ese fenómeno de inestabilidad.
¿Por qué? Porque esos razonamientos que suelen hacerse, si ponemos un incremento muy pequeño a la entrada, como la entrada se conecta, la salida se conecta a la entrada, pues se hace más grande y progresivamente pequeña. Si ponemos un incremento pequeño a la entrada, pues por el circuito virtual se obtiene ahí este resultado. Es decir, no hay consistencia racional si no se introduce la dinámica. ¿De acuerdo? Y además, fíjate, eso que a veces se simplifica en exceso. Realimentación positiva, inestable. Realimentación negativa, inestable, ni hablar. Y cuando la realimentación es híbrida, circuitos donde hay bucles de realimentación positiva o negativa. Y luego veremos un ejemplo con realimentación positiva, y sin embargo el circuito es estable. Bueno, fíjate, o sea, que ahora no podemos entender mucho en ello, pero fíjate, si hacemos ese razonamiento, dice, voy a darle aquí un incremento. ¿De qué? ¿Por qué realmente se va a producir la inestabilidad? Pues porque aunque tú le des un incremento pequeño y esta tensión la reduzcas, la salida no se entera instantáneamente. ¿Por qué? Porque tarda en enterarse. Pues eso es vital para justificar la inestabilización. Y entonces eso es lo que tratamos ahora de plasmar cuantitativamente, con nuestra metodología de análisis. Bueno, entonces tenemos aquí el circuito y el objetivo, pues ya debe ser el mismo, encontrar la función de transferencia para ver qué nos dice la función de transferencia. Pero vamos, fijaos, el análisis, pues hay que repetirlo, pero no vamos a tratar de beneficiarnos del análisis que hemos hecho ya. ¿Entendido? Ahora, claro. Oye, escuchamos, igual que está abierto el en primera fila, pongo que se hable, me perturbamos mucho. Hay un colectivo que está perdonando. Y habrá como guía. Nos vamos a beneficiar del comportamiento que hemos explicado esta función de transferencia. ¿Cuál sería ahora la función de transferencia del que hemos llamado no inversor? Pues aquí le vamos a poner en la configuración 1 y ahora la H de la configuración 2, que sigue siendo el no inversor. Bueno, pues entonces, examinando la diferencia que hay entre los dos circuitos, se llega a una conclusión inmediata. El cambiar los terminales de entrada, esto al fin y al cabo es algo que mide la tensión en terminales y la introduce en el circuito, pues ahí simplemente la mide por el signo contrario. Ese cambio en los terminales se puede reflejar en el resultado anterior simplemente cambiando el signo de la sucesión. Claro. Es decir, simplemente cambiando el signo de la ADS. Porque el signo de la ADS, es decir, cómo mide la tensión de entrada, pues se describe cambiando el signo de la sucesión. Por lo cual el resultado pues, es el mismo, simplemente cambiando de signo de la sucesión. Por lo cual tendremos menos acá fuera a sub 0 omega c s más 1 menos a sub 0 por a l todo ello multiplicado por esa es la curva. Pero fijaos, por ejemplo, esta función de transferencia. ¿Cuánto vale la h de 0 no inversor, h del no inversor en la configuración 2? ¿Vale? Muy aproximadamente igual, exactamente lo mismo. La A del no inversor. Porque este término, independientemente del signo, pues es mucho mayor valor absoluto que el otro. Por tanto, este menos se cancelará con este menos al sustituir la h por 0. Como veis, vale exactamente el mismo resultado.
Es decir, se dirá, pues el circuito amplifica exactamente igual como nos decía el cortocircuito virtual. Pero, o sea, es una solución válida. ¿Qué ocurre? Pues hay ahora una diferencia. Precisamente lo último que hemos hecho en la configuración de este circuito, como es desde el punto de vista de estabilidad. Es claramente inestable. Porque ahora esto de aquí es lo que genéricamente se llamaba la alfa, hemos denominado el gaso C, la alfa, pues es menor que cero. Claro, porque este término suele tener cero final 1, pero cambia el signo de la alfa. Importantísimo. Pues este circuito, claro, esta es la diferencia. Es que tiene un polo en el semiplano derecho. Tiene un polo en el semiplano derecho que es justamente el menos alfa, porque es lo mismo igual a 1, 1, menos alfa, exactamente para cambiar el signo, pues porque alfa es negativa. Pero ya le quito el signo, lo incorporo, lo introduzco ahí y sería A sub 0 partido por A NI menos 1, que es el valor exacto multiplicado por la omega. Esa es la evaluación del polo. En el semiplano derecho, el plano S, por tanto, es un circuito inestable. Luego, importantísimo para la importancia del estudio, de poner de manifiesto de una forma cuantitativa, basada en el análisis y en las técnicas, en los procedimientos que conocemos, con lo cual se completa pues, el estudio del aplicado operacional y cómo la evolución del modelo dinámico justifica lo que no se puede justificar dentro del modelo estático, de lo algebraico, idealizado además de la teoría. Fijaos las implicaciones conceptuales que hay. ¿Esto es contradictorio? No, porque es que la h de 0, igual que la h de j omega, la h de j omega sería exactamente la misma. ¿Por qué? Pues porque la h de j omega regula la componente forzada de la respuesta. Y la estabilidad, sin embargo, depende de la componente libre. Entonces, este circuito, por supuesto, que va a responder con la componente forzada, pero es que va a quedar rápidamente enmascarada por la respuesta libre, que es la que describe la inestabilidad. ¿Alguna aclaración? ¿Una aclaración? ¿Una? Sí. Y el H de C no sería menos A sub N. Porque hay un signo menos, que Vale, sí, no lo he visto. lo corrobora, como era citado al principio, la respuesta del cortocircuito virtual funciona, y no solo para una constante que sería la H0, sino la H de J omega. La H de J omega es igual. Por eso, el otro día, cuando hablábamos de respuesta en frecuencia, pues a este circuito, lo que hemos llamado configuración 2, si le excitamos con una sinusoide, desde t igual 0, dará una sinusoide de respuesta. Y además dará una exponencial positiva. Y entonces, claro, como la respuesta es la suma, la respuesta global será la suma de las dos, es decir, la exponencial sumada a la consecuencia, con lo cual, de inmediato, ¿qué va a ocurrir? Que se va a saturar, eso va a explotar. Un sistema físico distinto puede explotar, claro, si el sistema de control de un avión, que se regula también mediante funciones de transferencia, se desestabiliza, claro, los controles del avión van midiendo la posición, tanto el alabeo como el cabeceo, y va moviendo los alerones de acuerdo con ello para mantener la estabilidad. Si fallan esos bucles de realimentación, pues claro, el avión revienta.
Entonces, afortunadamente, en los circuitos crece exponencialmente la salida y el circuito acaba saturándose, que es lo que se observa en el laboratorio. Pero, ¿alguna otra pregunta que nos den? Pues un ejercicio del cual os doy el resultado, aquí lo tenéis un poquitín más desarrollado, porque es un ejercicio sencillísimo. Análisis. Que consiste en estudiar en concreto, pues, el proceso, una explicación concreta también. Es decir, como ejercicio, pues el amplificador, pues, más menos, que acabamos de demostrar que es un circuito inestable, G y salida la VO. Pues se trata simplemente de encontrar la respuesta a este circuito cuando la VG de T es igual a V mayúscula G por VT. Es decir, examinemos el comportamiento de este circuito cuando le sometemos a una explicación de este tipo. Tiempos, VG, veis, VG mayúscula es la amplitud del estado. Cuando se explica por un escalón, pues ver cómo responde. Pero, entonces, pues, se trata de un circuito ejercicio de análisis, porque ya en el circuito transformador de la clase y del que conocemos la circuito de transferencia. Por tanto, la VODS, que es lo que nos piden, será igual a la H de la configuración 2 del amplificador de inversor multiplicado por la transformada de la estación. La transformada de la estación, ya sabemos que es VG dividido por S. En la transformada de la clase es el valor de amplitud V sub 0. Bueno, pues entonces sustituimos en la expresión que conocemos y descomponemos en fracciones simples, etcétera, etcétera. Eso os lo dejo para que lo resolváis con un ejercicio puramente algebraico y de manipulación de los distintos parámetros y aplicando la transformada inversa de Laplace para encontrar la respuesta en el dominio del tiempo, se obtiene V o de t igual a menos a sub 0 omega dividido por la alfa pues es por la denominación que hemos hecho aquí, sería este término con el menos ahí dentro, llamado en la función de transferencia de forma genérica alfa, multiplicado por VG, que es la amplitud del escalón, por elevado a alfa t, sería con el signo negativo, lo voy a poner aquí para que quede claro, alfa aquí, le absorbo ya el signo y pongo el valor que tenía en el emplazamiento con signo positivo. Y no, entonces aquí tendríamos la A sub C dividido por A en I menos 1 y multiplicado por omega. Eso es lo que se entiende ahí por alfa. Y ahora, E elevado a alfa t multiplicado por la U de t y a continuación más A sub 0 omega t dividido por alfa y multiplicado por VG por U de t. Esta es la solución. Esa es la solución. Pues vamos, pero primero, componente de la respuesta. Respuesta libre. Respuesta libre asociada a lo que hemos llamado aquí simplemente para no enviar la figura alfa. Alfa, que ahora ha cambiado de sentido, por tanto veis que exponencialmente sube. Inestable. Con
la amplitud que corresponde a la denominación que hemos hecho para. ¿Y esto qué es? La respuesta forzada. Entonces, la respuesta forzada, ¿qué es la respuesta forzada? Si hubiésemos excitado con una sinusoide, aquí en vez de con un escalón, pues saldría una sinusoide a lo que ha aludido la relación. Bueno, pues esta es la respuesta. Entonces, se mantiene la respuesta que sería del circuito virtual, es efectivamente la S0 dividido por alfa multiplicado por la omega c, que es la A del inversor positivo, entonces saldría ese escalón, pero es hasta la población. Bueno, entonces, algún detalle adicional que tenéis aquí en la hoja que os pasaré. Esta sería la respuesta. Puede representarse para contrastar la excitación, y la respuesta. Tiempos, la VG. Pues lo que hemos obtenido, primero, representando las dos componentes. Es un escalón. Esta sería la componente forzada. Componente forzada que tiene como amplitud, pues, A del no inversor multiplicado por la VG. Es decir, sale un escalón amplificado en A, en I, con signo positivo. Claro, porque funciona como el amplificador de la configuración. Y ahora, pues, esta componente. Entonces, fijaos, esta coincidencia de valor absoluto del escalón, valor absoluto de la exponencial en el origen, pero con el signo cambiado. Entonces sería una exponencial creciente, veis, con un valor en el origen, aquí se prolongaría la exponencial, o piensa aquí en t igual 0, esta sería la componente. Pero, ¿cuál es la suma? ¿Cuál es la respuesta? Sería, como veis, esta exponencial subida en una magnitud igual a su valor, el valor absoluto. Entonces, menos A NI por VG. Luego, entonces, esta sería la respuesta total. La suma de las dos. Sería la respuesta total, la V o de T, que es la suma de los dos. Bueno, fijaos, detalle importante que hemos viendo en nuestros ejercicios, la respuesta global es la que veríamos en un osciloscopio parte de cero. Por la inercia que hemos atribuido a la convencional. Vemos instantáneamente, va a aparecer una excitación ahí inicial instantánea, la reacción, esa es la clave de la inestabilidad como comentaba. Los elementos, y cuando un condensador no se carga instantáneamente, pues un amplificador operacional real pues no puede modificar instantáneamente la respuesta precisamente por la inercia, igual que un móvil no puede arrancar instantáneamente, sino que es a través de un proceso de aceleración dinámica. Una pregunta que es siempre tenemos que hacer a la hora de presentar por un diseño Pero las unidades de módulos a los poderes, pero me hecho para que en el grado de la respuesta porque aparece una flecha. Es como era de una flecha, ¿verdad? Así es, que simplemente aquí no hay ganas de quitar, Y luego la otra porque omega
era el partido de dos. H de 0 bajo módulo del H de 0 es el valor que toma la constitución de la célula. Pero que simplemente se da una otra aclaración o pregunta. Sigo insistiendo en que la clave del éxito en esta asignatura es entender lo que se está haciendo. Entonces me sorprende que haya pocas preguntas y desde luego menos tutorías. Lo digo como aviso por vuestro propio interés. ¿Entendido? Es decir, que no vale contestar trasladándonos al examen para que todavía queda mucho tiempo. Con contestar con rutinas y sentencias descargadas o heredadas de otras asignaturas y tal, sin entender lo que se está diciendo. Pero insisto mucho en ello. Insisto mucho en ello, porque precisamente desde Bolonia, pues la enseñanza universitaria, como ya dije al principio, y dada la importancia del tema, reitero, pues se ha infantilizado profundamente. Y cuando hablo así, no es por vosotros, es por la responsabilidad de los gestores de la cosa. Y entonces, por vuestro propio interés, tenéis que reaccionar ante esa crítica de la enseñanza universitaria racional. Por lo tanto, el único sentido que puede tener esto no es memorizar una serie de eslóganes y tal. Esto se parece que escribo algo sin saber ni lo que escribo. Se trata de entender en profundidad todo aquello con lo que estamos trabajando. Y entonces, sobre todo ahora al principio del cuatrimestre de la asignatura, pues tendríais la oportunidad de subiros al carro ese de entender aquello con lo que se está trabajando. Pues otro ejercicio que dejo propuesto. Hemos hecho el estudio completo de la... Lo digo por una razón. He observado un entusiasmo nulo por este resultado tan importante y que cierra líneas abiertas que teníais desde el punto de vista conceptual del curso anterior. Claro, pues introducir un modelo, completa la descripción de fenómenos que quedaban abiertos y lo cerramos ahora con una metodología para la que utilizamos las herramientas de las que disponéis del circuito transformado de Laplace y llegamos a la conclusión de la inestabilidad, es decir, de explicar una descripción científica por qué se comporta el circuito de esa manera. La verdad, he notado el entusiasmo cero del profesor, lo mismo. Bien. Ejercicio adicional que dejo propuesto. Hemos hecho el estudio completo del amplificador no inversor. Pues obviamente se trata de hacer el mismo estudio para el inversor. Es otra de las secciones fundamentales en las aplicaciones del amplificador operacional. Por tanto, se trata de que en este circuito recordamos el amplificador inversor, hacer el mismo estudio. Esta sería, en nuestro caso, la configuración pura, en la que sabemos que va a funcionar en el laboratorio. La amplificación del inversor, que recordamos, sería menos R2 partido por R1, y ahora se trata de introducir ahí el mismo modelo dinámico, es decir, A sub 0 omega C dividido por S más omega C. ¿Y qué? Pues obtener la H del inversor. H del inversor
que en la configuración 1, pues tiene la expresión siguiente. Por supuesto, la definición pues es VODS, para recordarlo, por VGDS dividido, y sale igual a menos, signo menos por el inversor, A sub 0 omega C AI dividido por AI más 1 y S más 1 más A sub 0 dividido por 1 por 1 más AI, todo ello multiplicado por omega. Entonces, lo deposito aquí en el AI, ya que la he denominado de esa manera, pues realmente resulta casi más cómodo decir que la AI es el módulo de esa expresión, porque si significamos el término de amplificación para el módulo de la función de transferencia, pues AI como amplificación, la misma denominación es el módulo del R2 partido por R. Pues con el R2 partido por R1, esa es la expresión para la función de transferencia que se escribe. Que es parecidísima y se da la misma circunstancia, el fallo del movimiento. O se da en la misma circunstancia. Ya se ve por el análisis que hemos hecho que cuando cambiemos los terminales de entrada equivale a cambiar el signo de la sub 0, con lo cual pues se va a alterar la estabilidad inicial de esa función. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos con otra cuestión. Vamos a ver qué se entiende por forma canónica, tengo que decir normalizada, en este caso, canónica o normalizada, del segundo principio. Bueno, se trata de, es algo que resulta conveniente porque da información para estudiar funciones de transferencia que, según estamos viendo, pues un cociente de polinomios normalizados por una K, pues funciones de transferencia en las que en el denominador pues aparezca en la factorización parcial pues un polinomio del segundo AS más B y multiplicado por lo que sería el resto del denominador. Pero, es decir, funciones de transferencia, o bien solo haya un polinomio segundo en el denominador, o en la factorización parcial de la que afortunadamente dispongamos, pues aparezca como factor. Pero, ¿qué se entiende? Pues simplemente por lo siguiente. El interés va a radicar sobre todo, y por tanto es una suposición que hacemos, es el caso enormemente más frecuente, polinomios en los que haya ya una normalización, uno, tal como está, y que el coeficiente b sea mayor de 0. Coeficiente b mayor de 0. Insisto que esta es una suposición que hacemos y es una suposición, pero que se puede estudiar para que este lo que pasa, y uno de los parámetros que vamos a estudiar saldría imaginario puro en caso contrario. Y todos los casos que nos van a salir cumplen esa condición. Pero, bueno, pues en ese caso, para definir los parámetros de esta forma normalizada, el polinomio, tal como escrito, se identifica con la siguiente escritura. S2 más 2 psi omega 0. S más omega 0 al cuadrado. ¿Pero?
Como veis, aparecen dos parámetros. Dos parámetros. El parámetro psi se denomina coeficiente de amortiguamiento. Coeficiente de amortiguamiento. Y la omega sub 0 se denomina frecuencia natural. Es decir, que esta forma normalizada de segundo orden consiste simplemente en introducir esos dos parámetros. ¿Entendido? Parámetros, claro, que se van a obtener directamente por multiplicación. Entonces ahí podemos encontrar la A, que es 10, y la B, 200. Pues hace por la identificación. Entonces, para cada caso concreto, ¿cómo se determinan los parámetros? Porque ahora el primero y más sencillo es que la omega 0 al cuadrado, como veis, coincide exactamente con B. Luego directamente la omega sub 0 es igual a la raíz cuadrada de B, que se va a considerar el valor positivo para la B. Aquí entra lo que había dicho. Si no hacemos esta hipótesis, pues nos encontraríamos con este parámetro que hemos denominado frecuencia natural, que sería imaginario puro. Pues se puede seguir el análisis, se hace, pero ya nosotros no se nos va a hacer. Y ahora, a continuación, pues la segunda identificación, 2 psi omega 0 es igual al parámetro A. De aquí le expresamos el parámetro psi, el coeficiente de amortiguamiento, y nos sale igual a A dividido por 2 omega 0. Por lo que es lo mismo, pues A dividido por 2 raíz cuadrada de B. Así de sencillo. Vemos por identificación directamente eso. Así como hemos impuesto esta posibilidad para B, solo B mayor que 0, no lo hacemos para el parámetro A, el coeficiente A. El coeficiente A podrá ser positivo o negativo. ¿Pero? ¿Qué sentido puede tener esto? Pues tendrá algún sentido si se puede derivar a una interpretación física, práctica, un respaldo conceptual para los nuevos parámetros que han aparecido ahí. Yo lo que vamos a hacer ahora es un breve estudio que consiste en encontrar el diagrama de polos, diagramas de polos, diagrama de polos que serán simplemente los polos asociados a este trinomio de segundo grado. Pero, es decir, realmente, más que diagrama, sería la ubicación. Ubicación de los dos polos. ¿En qué situación? Pues haciendo una hipótesis que también es la de mayor interés en todas las aplicaciones. Vamos a considerar la omega sub 0 como parámetro fijo. Y vamos a variar el coeficiente. Es decir, se trata de obtener la ubicación de los polos para una omega 0 fija y distintos valores del coeficiente fijo. Pero estamos bien mucho. Sí. Dos. Esta es la expresión de los polos. Resultado de aplicar la fórmula de las ecuaciones de segundo grado, pero priorizando las raíces náuticas. Es una expresión absolutamente clara. Es decir, priorizando las raíces complejas, que es un dicho, pero comprobarlo también. Aplica la fórmula de la ecuación de segundo grado, es decir, más menos, o sea, con la A1 menos B, más menos raíz cuadrada menos 4AC. Entonces aquí lo único que he hecho ha sido darle la vuelta al 4AC y al B cuadrado y poner una J delante. Pero esta expresión nos vale tanto para raíces reales como para raíces completamente, como vamos a ver de inmediato. Pero se trata también de una verificación, comprobación de ese resultado
elemental álgebra. Bueno, pues hagamos el estudio. Pero vamos a hacer un recorrido por todos los valores posibles para el parámetro phi, suponiendo la omega 0 fija. Bueno, pues vamos a empezar con valores del parámetro phi del coeficiente de amortiguamiento mayor que 1. Empezamos por aquí. ¿Qué podemos decir? Pues vamos aquí. Vamos aquí y phi mayor que 1. Pues el radicando es negativo, lo cual dará una J que cancela esta J. Ya tenemos los polos reales. ¿Entendido? Sacamos la conclusión automáticamente que si la psi es mayor que 1, como el radicando es negativo, pues entonces llevará una J de raíz que cancelará esta. Entonces, con el más menos, pues nos da dos polos reales. Y además negativos, porque fijaos, este término es negativo. Este término de aquí, pues al extraer la raíz cuadrada, el valor absoluto va a ser inferior a psi. ¿Verdad? Luego entonces, aunque le subimos aquí a este negativo el signo más, haciendo cancelado la J, pues los dos valores serán reales y negativos. ¿Entendido? Luego, este es el punto de partida. ¿Veis? Un polo y el otro polo sobre el eje real negativo. Luego, P sub 1 y P sub 2. Entonces, esta situación la voy a indicar aquí y decir que es un caso típico, los dos polos, para el coeficiente de amortiguamiento que 1. Bueno, pues ahora se trata de otra vez más repetir lo que hemos visto en estabilidad, pues a modo de repaso breve. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta situación? Vayamos con él. Luego, polos reales negativos, como hemos dicho, y ahora desde el punto de vista de los modos de la respuesta libre, pues esto es lo que tenemos. Un modo y el otro modo. Como las respuestas exponenciales tienen efectos distintos, regulados por lo que sería, pues, menos alfa 1 y menos alfa 2, pues esto es lo que da sí. Estos serían los modos de la respuesta libre. Bueno, pues entonces, aquí tenéis modos de la respuesta libre, sacando también conceptos. Bueno, modos de la respuesta libre. Es evidente la estabilidad en sentido estricto con un coeficiente de amortiguamiento mayor que 1. Alguna información. Bueno, pues siempre que se produzca esa excepción, los polos serán reales negativos. Está bien en sentido estricto. Pues se dice que el circuito o sistema está sobreamortiguado por situación de sobreamortiguamiento. Sobreamortiguamiento. Entonces parece que ese coeficiente de amortiguamiento, que se llama así, pues está relacionado con que la respuesta libre se extingue o no se extingue, se amortigua o no se amortigua. ¿Entendido? Situación de sobreamortiguamiento, o sea, el circuito está sobreamortiguado. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ir descendiendo el valor del coeficiente de amortiguamiento. Y con un valor positivo, vamos a ir descendiendo el valor. Es de esperar que se produzca en la ubicación de los. Claro, si el coeficiente de amortiguamiento hemos supuesto que era mayor que unidad, vamos 5. Y tenemos 25, es 1 por menos 24. Y ahora se va haciendo pequeño, llegará a un punto que será precisamente el coeficiente 1, en el que esto desaparezca y tendremos un polo doble. Pero como esa es la evolución, pues para que estos dos polos formen entre sí un polo doble, pues este se tendrá que acercar al otro. Y de hecho,
Entonces, aquí se comprueba dando valores, claro, a medida que se haga pequeño, menor que el valor inicial positivo grande y se vaya acercando 1, pues el valor absoluto de esta raíz será menor y por tanto será menor la diferencia entre el signo más y el signo menos. Pero entonces los dos polos se van aproximando entre sí. Y como hemos visto, pues se producirá una situación peculiar, que es cuando los dos polos se superpongan formando un polo. Bueno, pues si esto es sí mayor de 1, esta situación de aquí sí igual a 1, que correspondería a el polo 2. Bueno, pues en esta evolución de decrecimiento podemos señalar omega igual a, perdón, sí, igual a 1. Polo doble, pues ahora hacemos el mismo caso, polo doble, ¿qué modos teníamos? Pues teníamos un modo exponencial amortiguado y el otro que sabíamos generar desde las ecuaciones diferenciales, que es t multiplicado por la exponencial de x. Y habíamos dicho que la estabilidad se sigue manteniendo. Pues ya lo vemos ahora. Y la conclusión es otro. Que también es estable, como habíamos dicho previamente. Lo estable. Bueno, pues en este caso se dice que el sistema tiene amortiguamiento P, programa de amortiguamiento. Bueno, veamos cuál es la razón de esa denominación. Pasando ahora al otro lado, veamos qué ocurre con coeficientes menores que 1. Vamos reduciendo, pasamos por sí igual a 1, seguimos reduciendo, pues ahora vamos a ver qué ocurre con coeficientes de amortiguamiento menores que la 1. ¿Qué ocurre? Aquí. Entonces, si el coeficiente sí es menor que 1, pues entonces aquí recuperamos el radicando positivo. Por tanto, ya no hay J que cancele esta J. Entonces, ya aparecen dos polos que podemos calcular. Es decir, en esta evolución de los dos polos aproximándose, al llegar aquí, uno se va para arriba y otro se va para abajo. Uno se mueve hacia las omegas positivas y el otro hacia las omegas. Entonces ahora se trata de averiguar por dónde se va. Desde luego, se vayan por donde se vayan, los caminos tienen que ser simétricos. La primera idea importante. Es decir, si uno sube de forma rectilínea, el otro baja por la misma línea. Si se abre o se cierra, es una parábola, una hipérbola, diferencia, cualquier trayectoria. Se trata de averiguar por dónde se van. Pues hagamos el siguiente análisis absolutamente concluido. Ahora, esta es la expresión general de los polos, independientemente del valor del coeficiente amortiguamiento. Bueno, pues calculemos cuál es el módulo de esos polos. Son polos que son iguales, el módulo de ambos va a ser igual, el mismo. ¿Cómo se calcula el módulo? El módulo al cuadrado es el cuadrado de la parte real más el cuadrado de la parte imaginaria. Entonces voy a poner aquí que el módulo de tanto el polo 1 como el polo 2 va a ser igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado, psi cuadrado, omega 0 al cuadrado, más la parte imaginaria al cuadrado, omega 0 al cuadrado, por menos al cuadrado. Esa es la expresión. Pues aquí fijaros que es lo que ocurre. Pues al operar este paréntesis, el psi al cuadrado desaparece. Y esto es igual a omega 0.
Es decir, para cualquier valor del coeficiente de amortiguamiento, el módulo de polos, cada uno de los polos son separados, a ser complejos cuadrados del mismo módulo, pues coincide exactamente con uno de los parámetros de la forma normalizada. ¿Cuál es la conclusión? ¿Por dónde se van los polos? Vamos a ver, claro, lo que estamos haciendo. Hemos dicho que los polos se van. Ese será uno y ese el otro. Se han venido de aquí el polo doble y uno se ha ido para arriba y otro para abajo. Pues lo que sabemos es que el módulo de ambos para cualquier coeficiente de amortiguamiento va a ser omega 0. ¿Cuál es la trayectoria que siguen los polos? Exactamente, una circunferencia. Una circunferencia de radio omega 0. Bastante claro. Una circunferencia de radio 0 se trae el módulo de la distancia del polo al origen. Pero es algo interesante. Los polos se desplazan, se abren siguiendo esta trayectoria circular sobre una circunferencia centrada en el origen y que pasa justo centrada en el origen y que pasa lógicamente por la ubicación del polo doble que podríamos añadir que es en menos omega 0. La parte real es si omega 0, pues si es 1, la parte real del polo doble es menos omega 0 y esa será la trayectoria circular, corrijo, para que se vea bien la simetría y un compás. En algunas películas habréis visto unos compases de madera salidos para hacer circunferencias en la pues uno se va por ahí y otro se va por ahí. Por tanto, podríamos representar ahí una unificación típica diciendo que esto es igual o para coeficientes de amortiguamiento menores que la unión. Y ahora, pues podríamos añadir aquí lo que sabemos. Para coeficientes de amortiguamiento menores que la unidad, pues en vez de polos reales, pues son polos complejos conjugados, de los que hemos hablado ya de todo. Y luego, módulo de la respuesta libre, pues, o se podría conjugar exponencialmente, donde además recordemos pues, que la parte real de los polos rige el amortiguamiento. Entonces, ahora repito aquí aquella expresión para respaldar esta figura, menos i omega 0 más menos j omega 0 raíz cuadrada de 1 menos i al cuadrado. Bueno, pues la parte real rige el amortiguamiento. Claro, porque la expresión de los polos tenía en el exponente la parte real. Pero entonces, claro, rige realmente el grado del amortiguamiento, precisamente ese proyecto lógico es el nombre que se le da, pero cobra sentido la denominación, porque sobre amortiguamiento crítico, y ahora así ya hay oscilaciones. ¿Sí? Amortiguamiento parece aludir a las oscilaciones gaseosas. Aquí no se producen las oscilaciones con diferencia, está sobre amortiguado. Este es amortiguamiento crítico, porque a cada que el coeficiente de amortiguamiento sea inferior a 1, pues ya aparecen las oscilaciones consecuencia de la respuesta libre, que está lógicamente ligada a los polos coeficiente de amortiguamiento. Bueno, pues en este caso, la denominación suele ser subamortiguamiento. Sobreamortiguamiento, amortiguamiento físico y subamortiguamiento, porque no está lo suficientemente amortiguado el sistema y por tanto aparecen los subamortiguamiento. Bueno, pues ahora
completemos la evolución, porque hay más casos debajo, pues ¿cómo se completará la evolución? Bueno, pues hay otro punto interesante que es este. Claro, porque si bien esta trayectoria los polos, pues llegarán a situarse sobre el eje fotogénico. Pero sobre el eje fotogénico, ¿qué ocurre? Pues eso ocurrirá cuando el coeficiente de amortiguamiento se va a hacer. Claro, como vamos reduciendo, publicado esa trayectoria, el coeficiente de amortiguamiento reduciendo, pues, claro, vamos por aquí y llegaríamos a coeficiente de amortiguamiento cero. Efectivamente, si el coeficiente de amortiguamiento es cero, pues el sistema simplemente se denomina no amortiguado, no está amortiguado de igual manera. ¿No? Sistemas no amortiguados, pues no hay amortiguamiento, y ya sabemos. Ese es el modo de la respuesta de la sinusoide que oscila a la frecuencia natural. Entonces habrá otra definición que es un poquitín confusa, pero lo aclararán. Ahora, ¿cómo se define la frecuencia natural? Ahora, a raíz de este estudio, podríamos decir la frecuencia natural es la frecuencia a la que oscila libremente el sistema sin amortiguamiento, o suponiendo que hemos eliminado las causas del amortiguamiento. Que en un sistema nosotros podamos gobernar el amortiguamiento. Si cancelamos el amortiguamiento, y hacemos el coeficiente de amortiguamiento, pues claro, los polos se sitúan en más omega cero y el sistema oscila libremente justo a la frecuencia omega cero. Entonces ahora, volviendo atrás al caso anterior, es decir, con los polos de coeficiente de amortiguamiento menor que 1, ¿cuál es la frecuencia de oscilación? La frecuencia de oscilación es esta. La frecuencia, en el caso anterior, que se denomina frecuencia amortiguada, que es el término que es muy correcto, pues tiene esta expresión. ¿Qué es la frecuencia amortiguada? Realmente la frecuencia de las oscilaciones amortiguadas. La frecuencia no se amortigua. Frecuencia de las oscilaciones amortiguadas, pues es la frecuencia a la que, en el caso anterior, vibran estas oscilaciones. Digo, que como veis, claro, como la frecuencia de la oscilación es la parte imaginaria del polo, pues es inferior a la frecuencia natural. Eso también tiene cierta sensatez, es decir, si un circuito tiene tendencia a oscilar, o sea, una masa con un muelle, aquello oscila, entonces acaba amortiguándose, o un péndulo oscila, acaba parándose asintóticamente. Tiene sensatez que la frecuencia de oscilación sea menor que la frecuencia a la que batiría el péndulo si no hubiera rozamiento. Porque el rozamiento, claro, está amortiguando la oscilación, pero parece lógico que reduzca la frecuencia de la vibración. Eso es lo que se manifiesta en este estudio. Bueno, y ahora el resto, pues sería completar el tiempo. Ahora claramente, si el coeficiente de amortiguamiento es menor que 0, pues surge la inestabilidad. Porque los polos pasarían a estar en el sentido derecho. ¿No? Este caso sería, sí, menor que 0. Vamos a ver más, coeficiente de amortiguamiento negativo. Bueno, pues también es sensata la reposición. O sea, hay un parámetro que rige el amortiguamiento,
¿Cómo interpretaremos un amortiguamiento negativo? ¿Cuál es un crecimiento negativo? Pues es decrecimiento cuántico. Es que de amortiguarse la oscilación, que es indefinidamente, como bien sabemos, por los polos incertanos. Yo aquí podríamos completar la trayectoria completa la circunferencia y por simetría, porque vamos a poner así, pues sería el caso de polos complejos conjugados en el plano derecho y que lógicamente entonces crean sinusoide que lejos de amortiguarse crece exponencialmente. Llegaríamos aquí a los polos dobles, al polo doble, igual también están, obviamente. Y luego lo que ocurre es que un polo se va para allá y otro polo se va para allá. Eso es el estudio, cuando vamos a encontrar, pues llega a la simetría que se diagrama. Esto en la bibliografía clásica se suele llamar lugar de polos, lugar de raíz. Respecto del lugar geométrico, ¿cómo se lo era el lugar geométrico? Pues un plano, en cualquiera, que cumplen determinado potencial. Lo que sería el lugar geométrico, lugar de polos. Lugar de polos es por el plano que cumple la propiedad de ser polos de este trinomio de segundo grado con omega 0 fija y el como parámetro variable es la bibliografía de parámetro petróleo, el lugar de raíces son raíces empleadas en otro programa, en este caso por lugar de polos. ¿Cuál es el lugar de polos? Si lugar de polos es esta circunferencia junto con el eje central. Que son las ubicaciones que pueden ocupar los polos con la variación lógica. ¿Alguna pregunta o operación? Un último detalle. Jugando con esta expresión de los polos complejos conjugados, pues es fácil demostrar que este ángulo θ, es decir, la posición angular de los polos en un cuadro, es justamente el coseno de el coseno de θ. Es sí. Sí. El parámetro cociente amortiguamiento es igual a la coseno de θ. Literal, interesante. Pero que es una unidad, la parte imaginaria, la parte real, que es sí omega 0 valor absoluto, y el radio es omega 0, pues algo cuyo coseno es θ, pues es igual a justamente cuál es el coseno de θ, pues si omega 0 y yo por la propiedad también interesante, fijaos cómo encaja con lo que hemos dicho, tanto θ es 0, entonces ya la que θ va creciendo, aparecen todos los iguales y para que casi 90 grados, pues si los cero, es cero. Bueno, pues también esta insortación. Ahora se podría decir, bueno, no basta con resolver la ecuación de segundo grado, sí, estaría más. Y también, dada la función de transferencia, pues le damos allá tecla en la aplicación de resolver la respuesta frecuente y la exacta. Estamos profundizando conceptualmente, que ahora es importante ver cómo podemos deducir parámetros interesantes del comportamiento del circuito correspondiente, pues, obteniendo por identificación esto. Pero vamos a realizar un ejercicio.
O sea, se trata del ejercicio 1.8 que tenéis ya propuesto. Ejercicio 1.8. Gira en torno al siguiente circuito. Cualquier circuito, un generador, V, I, en este caso, el T, un inductor, L1, un resistor, el R1 y la tensión V sub 1. Este resistor viene encuadrado con una caja de que hay una fuente controlada de valor K por V1 y con el más allá. Aquí hay un segundo inductor conectado al circuito de salida. Y el inductor regresa por aquí en su conexión a un último resistor que sería el R1-R2 y la tensión de salida justo en la tensión en terminales de este resistor. Estos dos inductores están acoplados magnéticamente con los puntos situados ahí y aquí. L1, L2 y acoplamiento magnético coeficiente de inducción mutuante. Bueno, este circuito es prácticamente idéntico al que se ve en circuitos y sistemas 1 con la numeración 4.5. Circuito 4.5 es GSS1. Perdón, ahora algún comentario. Esto que aparece aquí encerrado en una caja, pues sería un amplificador. ¿Veis? Concepto de fuente controlada se utiliza pues, la forma más inmediata para modelar un amplificador idealizado por resistencia de entrada R1 y amplificación K. Por una tensión K veces superior a la tensión que hay a la entrada. ¿Entendido? Nosotros podríamos realizar esto. ¿Cómo se realiza? Pues, claro, si es un amplificador no inversor. Entonces, si ponemos aquí un amplificador no inversor, pues como hemos estudiado, cumpliría todo salvo R1. Porque la R1 es la impedancia de entrada a este bloque, que en el amplificador no inversor es infinito. Entonces, saldríamos poniendo una resistencia R1 a la entrada del amplificador no inversor. Es decir, nosotros sabemos realizar perfectamente estos bloques. Y de hecho, aparece una realización parecida, acabo de decir, la diferencia práctica en ese ejercicio. Lo que pasa es que el servicio del 4.5 está en clave de análisis y por tanto ahora no vamos a obtener la función de transferencia y ahora pues está en este contexto y tratamos de sacar interpretaciones de lo que estamos haciendo. Pues vamos con el ejercicio. El diagrama de la figura corresponde a un amplificador en el que se ha producido un acoplamiento magnético no deseado, y entre paréntesis parásito, entre los circuitos de entrada y de salida. Y aquí aparece el circuito similar al del ejercicio 4.5 de CSS1. Por ejemplo, se pide lo siguiente. Vamos a ver un comentario interesante. Observar las herramientas de análisis que hay. Modela un acoplamiento parásito. Esto es real. Pero si uno monta un circuito, por eso cuando se
se desarrolla y se monta un circuito amplificador, sobre todo a alta frecuencia, pues una regla básica es no aproximar entre sí lo que es el circuito de entrada y el circuito de salida, porque se puede producir entre las pistas en el circuito impreso un acoplamiento magnético no deseado. ¿Qué ocurre? Lo podemos modelar para ver cuál es su efecto. Pero en este acoplamiento modela precisamente ese efecto de acoplamiento parasito se pide lo siguiente. 1. Verifique que la función de transferencia del circuito, será VO dividido por el V, función de salida, por dividido por tensión de entrada, viene dada por la siguiente expresión. Este resultado se puede obtener en el sistema 1, pues para que no tenga frescas las ideas, otra sigla de repasar. Es un análisis sencillo, típico de mallas, de análisis entonces, corrientes de malla, porque sustituyendo el acoplamiento magnético por su modelo, a fuentes de tensión, como aquí todos son fuentes de tensión, pues hay dos pares. Sistema de 2x2 que nos produce la obtención de la función de transferencia. Y pues el resultado que se obtiene para ella, el de lo que vamos a partir, tiene la expresión siguiente. R2 por MS más K por R1. Eso en el numerador. Y en el denominador N1L2 menos M al cuadrado multiplicado por S2 más R1L2 más R2L1 menos KR1 por N. Y todo ello multiplicado por S. Y finalmente más R1, R2. Esa es la expresión de la función. Perdón. Es una expresión simbólica, es decir, en el sentido de que no se han sustituido los parámetros concretos, pero claro, es un resultado interesante porque nos permite ahora sacar resultados para cualquier juego de parámetros que debemos hacer. Aunque hemos insistido mucho que suele interesar normalizar los polinomios, bueno, en un resultado simbólico como este, y hay acoplamiento magnético, ese es un término que aparece siempre. Entonces, bueno, es una forma de escribirlo de forma un poquito más aproximada. Pero no se imagina lo que se produce al dividir numerador y denominador por ese término. El propósito, fijaos, es interesante. ¿Qué ocurriría si el acoplamiento es perfecto? Si el acoplamiento perfecto n igual a raíz paralela de 1 de 2, este término desaparece. O sea, se produce una reducción en el orden de las funciones de transferencia si el acoplamiento fuera perfecto, pero en este caso no lo es, no se dice, pero es un resultado general. Bueno, repasemos algunos otros detalles que de transferencias en orden, que eso, cuando escribimos ahora de inmediato las propiedades, pues veremos que está asociado al número de elementos reactivos. Ya lo anticipamos. Vemos que hay dos elementos reactivos, que son dos L's, pues eso conduce a una función de transferencia de segundo. Pues ya está verificado el análisis, implementado el resultado. Yo de transferencia de los polos. ¿Dónde estarán los polos? Polos estarán donde nos digan los coeficientes. Por tanto, necesitaremos para cada polo de valores la comunicación distinta por polos, digamos. Y un detalle al respecto de algunas de las preguntas con las que hemos tratado en la clase anterior. Vamos, esto es una clara realimentación positiva. Pero ahora hay que pensar un poquitín, es decir, con precisamente el convenio de los puntos. ¿No? Es decir, habría que ver cómo efectivamente aquí hay una realimentación positiva, tal como están los puntos, insisto. Entonces,
el circuito ya lo podemos descartar y decir que es inestable, dependerá de los parámetros. Y ahora dependerá del grado de realimentación positiva, aunque la. Pues punto 2. Obténgase la amplificación de la componente continua tanto a partir de la función de transferencia indicada como a partir del circuito. ¿Entiendo? Ahora la misma pregunta. ¿Cuál es la amplificación de la componente continua? Pues eso está relacionado con la H de 0. ¿Entiendo? Es decir, claro, ¿qué quiere decir? ¿Que no va a haber más que la componente continua? No. Una señal con componente continua distinta de 0, pues ya sabemos que este circuito va a amplificar la componente continua con H de 0. Va a ser la respuesta a una excitación constante, aunque luego haya otras excitaciones, pero el circuito es lineal. Es decir, es otra ligera variante de lo mismo. Es decir, eso se averigua con la H de 0. Se averigua con la H de 0. Entonces, partiendo de la función de transferencia. Vamos aquí, decimos, si es 0, pues en el numerador vamos poniendo lo que nos queda. Nos quedará R1, R2 multiplicado por A. Y en el denominador desaparece todo esto, queda R1, R2. Igual a K. Es decir, la componente continua va a ser amplificada como si no existiera el acoplamiento magnético. ¿Pero? Que tenemos un amplificador, ¿veis? Que mide la tensión a la entrada y la entrega a la salida. Entonces, lo que nos dice esto es que la componente continua se va a amplificar como si no existiera el acoplamiento magnético. Es decir, la componente continua seguiría obedeciendo al amplificador ideal que hemos construido y hemos implementado mal, por lo que se ha producido ese acoplamiento para superposicionados. Bueno, pues esto es lo que responde. Y en el circuito, ¿qué quiere decir a partir del circuito? Pues lo que se repetía insistentemente, el circuito sería el sistema seguro. En montones de ejercicios. Yo creo que en el examen también intervino esa idea. Vamos a ver. Decíais en circuitos señales sistemas 1. Si nosotros excitamos con un generador constante todas las variables, vamos a hacer la hipótesis de que acaban siendo constantes. Y decíamos, bueno, es una hipótesis que luego justificaremos en circuitos porque denominamos circuitos estáticos. Entonces decíamos, bueno, si esa hipótesis que parece razonable, pensábamos en ecuaciones diferenciales y tal y cual, pues claro, se ha de excitar con una constante. Todas las variables van siendo constantes, los inductores se comportan asintóticamente como cortocircuitos y los condensadores que arriba hay en circuito. Pues claro, si en todo cortocircuitamos y esto lo cortocircuitamos, pues sencillamente tenemos un amplificador que lo hemos dibujado de forma retorcida con ese bucle, pero no hay nada. Hay cortocircuito, por tanto veis multiplicación. A partir del circuito simplemente invocando el comportamiento asintótico de los elementos reactivos. ¿De acuerdo? Que sabemos que el acoplamiento magnético es solo para variables que oscilan, que cambian en el tiempo, tensiones y corrientes variables en el tiempo, porque si no, la derivada de algo constante es cero. ¿Sí? Bueno, esa sería la contestación para el segundo apartado. Determine en función del resto de parámetros la cota máxima de los valores que puede tomar K para que el amplificador sea estable.
¿no? Determínese la cota máxima del parámetro K, en función del resto de parámetros, para que el circuito sea estable. Por la más inmediata, ya se adivina aquí. Claro, hay un signo menos, quiere decir que ese coeficiente puede tomar valor negativo. Pero eso es lo que acabamos de describir de forma más conceptual mediante los parámetros normalizados. Pero este es la clásica pregunta que viene bien, pues utilizando parámetros normalizados para que se sepa que conocemos de utilidad. Pues haciendo la identificación correspondiente, por 3, pues tenemos que el parámetro phi es igual a un medio de R1 L2 más R2 L1 menos R1 N por N por R1, la respuesta, y por K, esto es lo que nos interesa, y dividido por raíz cuadrada de R2, raíz cuadrada de L1, L2 menos N al cuadrado, es un poco aparatoso, y la frecuencia natural, más sencilla, desde luego, porque es la raíz cuadrada de R1, R2, dividido por la raíz cuadrada de L1, L2, menos N al cuadrado. Fijaos, ojo, fijaos como aquí sí que he tenido que normalizar el polinomio para por identificación sacar los parámetros normales. Volviendo, leo ahora, repito el enunciado, este punto 3 determina en función del resto de parámetros la cota máxima de los valores que puede tomar K para que el amplificador sea estable. Fijaos que eso se lee diciendo que para que el circuito sea estable, el coeficiente de amortiguamiento tiene que ser mayor que 0. Porque es lo mismo, R1, L2 más R2, L1 menos R1, NK, pues debe ser mayor que 0. Luego entonces, pues la K como consecuencia, pues tiene que ser menor que R1, L2 menos R2, L1 dividido por R1, L. Y otra forma de escribir lo mismo sería L2 por L más R2, L1 dividido por R1, L. Eso es el resultado. Es decir, este circuito será estable siempre que la K sea menor que ese valor. Entonces, claro, hay un signo menos, pues si R2 L1 supera ese valor de ahí, pues entonces tendremos el circuito inestable. Pero simplemente para que el circuito sea estable, la R1 L2 tiene que ser mayor que la R2 L1. El circuito será estable si R1 L2 menos R2 partido por L1 es mayor que 0. El coeficiente será. Y todo está gobernado por la K. Sería un L2 más L2 de 1. No, me he equivocado ahí a escribir 2 y el 3. No, pero tú estás ahí, pasa menos L1 NK, al otro lado, pasa L1 por M, dividiendo, te queda positivo. Entonces te queda L1 por L1 más L2 por L1 partido L1 por M. Pero el 2, yo digo, busco la estabilidad. Pero esto tiene que ser mayor que 0. Sí, poniendo, pero digo que
a la derecha, puede checar que no. Y en el numerador, el signo negativo debería ser positivo. Sí, sí, sí. Aquí lo tengo bien y lo que está mal es... Esto de aquello, pues, si cambiamos bien, es el signo del dos. Bueno, pues ahora el último apartado, como suele ocurrir, ya es ilustrar todo lo antes los valores completos. Pero vamos a ver cómo para los valores completos salen unos resultados pues, francamente sorprendentes. Juego de valores con el que trabajamos. Apartado 4, dejo ahí la función de transferencia. R1 igual a 50 ohms. R2 igual a 100 ohms. L1 igual a L2 igual a 0,5 L2. Y finalmente M igual a 0,1 y K igual a 14. K 14 es una multiplicación que deseábamos para ese amplificador igual a 14. Bueno, pues sustituimos en la función de transferencia todos esos valores. Entonces nos da la siguiente expresión numérica. HDS pasa a ser 41.66, el periodo es 6, en el numerador S más 7 por 10 elevado a 3, y en el denominador S2 más 20.833S y más 2.073 por 10 elevado a 4. Fijaos que ahora, claro, pues ya vamos a la obtención de la expresión en el dominio del tiempo mediante la transformada inversa, etcétera, etcétera, pues ahora ya sí que debo escribir la función normalizada. El polinomio del numerador y del denominador correctamente para que sea automático el procedimiento de obtener la función de transferencia. En la expresión anterior para el coeficiente de amortiguamiento, sustituyendo los valores se obtiene 0.072 15 menos K. Ahí todavía sin sustituir la K. Entonces, fijaos lo que podemos inferir de esta expresión. Es decir, sustituidos todos los parámetros salvo la K. La K me están diciendo que es 14. Si sustituyo ahí la K por 14, pues queda 1 y por tanto el coeficiente de amortiguamiento es muy pequeño. Pero ya de entrada, ¿qué puedo decir? Pues que el sistema va a tener polos muy próximos al punto cero, según el estudio anterior. Pero claro, el coeficiente de amortiguamiento, recordemos que este coeficiente de amortiguamiento era igual al coseno del ángulo θ. Entonces, claro, un ángulo con K igual a 14, es decir, la amplificación elevada y próxima a la cota de 15. No puede superar la 15, a la que fuera igual a 15, tendríamos los polos en el eje cotaómetro. Por tanto, se ve ya que los polos muy próximos a la circunstancia están próximos a la oscilación, pero el circuito casi estable. ¿Entiendo? Bueno, pues pongo el resultado y mañana lo completamos. Pongo simplemente el resultado al que se llega para la respuesta. Hay una serie de explicaciones. Me voy a limitar al que acabo tenéis el enunciado. Mañana empezamos en la clase con él. Simplemente doy los polos para verificar que efectivamente para ese valor, es decir, con esta expresión del denominador de la función de transferencia se obtiene menos 10.39 más menos
J 1.439 por 10 elevado a 2. Esa es la expresión de los dos polos. Y hay un cero solo que es igual a menos 7.10 elevado a 3. Pues esto ratifica lo que habíamos dicho. Vamos. 10 elevado a 2, 10 parte real. Los polos tienen una parte real 10 veces inferior a la parte imaginaria. Aquí son polos muy próximos. A ver, que no tan pegan, como se espera por final.